Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Palabra Fiel. El día de hoy, muy especial, el episodio número 100, vamos a conversar. De verdad que necesito, el Señor lo pone en mi corazón, darles palabras de agradecimiento, porque ha sido una trayectoria muy especial en la cual sé que mi Dios ha bendecido a muchos de ustedes a través de la palabra. Ya llevamos más de un año sirviendo al Señor en este hermoso ministerio de la palabra. Y palabras de gratitud al Señor de manera pública y a ustedes por estar formando parte de lo que el Señor está haciendo con nosotros a través de la palabra. Y ustedes por recibir la palabra que enseñamos y predicamos a través de este hermoso programa. Me encantaría poder compartirles en los próximos minutos algo que nunca había hecho, algo que nunca me había atrevido. Sabrán que al inicio del programa fue llamado Freddy Morillo Podcast por una visión, una manera de ver las cosas del Señor. Me había recién convertido al Señor y no tenía ningún nombre, ninguna idea de cómo podría llamarle. Y es por eso que simplemente tenía mi nombre, Freddy Morillo Podcast. Y el Señor al inicio de este hermoso programa, hace ya más de un año, como he comentado, ahí están las fechas en los videos iniciales, el Señor me había guiado a grabar entrevistas o programas compartiendo con invitados que contaban sus testimonios. Ahí está la lista de reproducción, se llama Testimonios Fieles, donde pude conversar con muchos hijos de Dios e hijas de Dios que nos bendijeron a cada uno de nosotros a través de sus testimonios. Y después el Señor ya me fue guiando a servirle más de lleno a lo que es la palabra, a enseñar la palabra de Dios, la Biblia. Por lo cual el programa, como sé que todos pudieron notar, cambió la visión, cambió la manera en la que se llevaba el programa y todo ha sido para la gloria del Señor. Sé que ha sido muy edificante para muchos de ustedes, como también para mí. Y estamos en esta visión que el Señor nos ha dado como ahora palabra fiel. Y como menciono, había grabado varios testimonios, varios programas con invitados especiales, pero yo nunca había compartido mi testimonio. Así que considero que en este episodio número 100, qué más especial que poder contarles a lo menos un poco en estos minutos acerca de mí. Como ya saben, mi nombre es Freddy Morillo. En este momento tengo 20 años de edad. Conocí al Señor Jesucristo a mis 17 años, cuando me encontraba en la ciudad de Santiago de Chile, después de haber sido un joven que le tocó migrar. Como ya conocerán, soy de Venezuela, y debido a la situación socioeconómica y política de mi país, me llevó a emigrar junto a mi mamá aproximadamente cuando tenía unos 12 años. En primer lugar llegué a Perú, posteriormente 3-4 años después, mis 16, llegué a Chile, y en Chile cumplidos mis 16 y 17, tuve mi encuentro personal con el Señor Jesucristo. A lo largo de todos estos años, que voy a tratar de resumir mucho, luché a lo largo de mi preadolescencia y adolescencia con la depresión, con la ansiedad, con la lujuria, con el pecado, con el odio, debido a todos los desafíos que me había enfrentado al emigrar. Los que les ha tocado emigrar me entenderán, sobre todo si son jóvenes y han tenido que simplemente seguir las decisiones de sus padres y quizás se han visto afectados por ellas. Era mi caso.
Era mi caso, no me sentía para nada feliz, a pesar de que no me faltaba nada, no me faltaba el alimento, no me faltaba el pan de cada día, la vestimenta, el techo. Yo le doy gracias a mi Señor porque aún sin creer en Él, sin ser salvo, sin ser hijo de Dios, nunca me faltó nada. Pero en ese que no me faltaba nada material, me faltaba lo más importante, que era lo espiritual. Mi corazón, mi alma, mi espíritu estaba vacío y por eso, como te comento, aún teniendo muchas cosas, sufría de depresión. Yo traté con la psicología, busqué la solución, recuerdo que tuve una terapia aproximadamente de 3 4 5 sesiones a lo máximo, o una psicóloga, si lo está viendo, saludos, pero no sirvió de nada, ¿verdad? Porque el problema que yo tenía era más que psicológico, era algo del espíritu, era algo de lo más profundo de mi corazón que solo Dios podía solucionar y llenar. Para no dar más detalles, como digo, eso no funcionó. Los problemas, las depresiones, lo que yo sufría dentro de mi casa era peor y era tan grave que unas terapias de o sesiones con una psicóloga o un psicólogo no funcionaban. Para darte un poquito más de detalles, que no vienen al caso, pero lo que padecía en mi casa era un hogar disfuncional. Mis papás se habían divorciado hace muchos años y convivía junto a mi mamá y con su pareja de ese entonces. Lo cual fue un tiempo que no fue para nada grato hacia mí, con 16, 17 años, 15 años. Me tocó sufrir mucho, como te digo, no me faltó nada. Mi mamá y su pareja trabajaban día y noche y nunca me faltó nada y por eso yo le doy gracias al Señor. Pero ciertamente al ser un hogar que a pesar de que esté el sustento, el alimento, no había amor, no había paz. No estaba Dios, no estaba el Señor en el centro de esa casa. Y es por eso que como, te repito, sufría tanto. Busqué la salida también a través de los videojuegos y como muchos, y voy a ser lo más directo posible porque sé que necesitan muchos jóvenes escuchar esto, caí, al igual que muchos de ustedes, en la lujuria, en las tentaciones, en el deseo pecaminoso carnal que afecta mucho, sobre todo a los jóvenes de este tiempo, la pornografía, la masturbación y un sinfín de cosas que no me llenaban, que no saciaban el vacío que había en mi corazón. Así fueron pasando los meses, ya llegando a mis 17 años, como repito, la solución como que parecía estar en lo que se conoce como desarrollo personal. Yo comencé a leer, no era un buen lector, no me gustaba leer, comencé a leer algunos libros de motivación personal. Sí, quizás a veces en los podcasts se ve el estante de algunos libros que tengo, aparecerán algunos libros que no son directamente cristianos, pero son como de motivación, de ahí provienen. Comencé a hacer meditaciones guiadas, a hacer algo que se conoce como journaling, que es escribir en un diario, que todo eso estaba siendo de cierta ayuda a mí, pero nuevamente no terminaba de dar en el clavo, no terminaba de sentirme pleno, saciado, lleno. Y así fueron pasando los días, los meses. Todavía tengo 17 años. Y un febrero del año 2023, no tengo la fecha exacta, pero estimo casi el 100% seguro que era en ese tiempo, en esa época. Yo había visto un video en el internet, nuevamente de desarrollo personal,
Y uno de los consejos era: busca a Dios, no importa cuál Dios. La persona que grabó eso no era cristiano ni nada por el estilo, pero el consejo fue: busca a Dios, porque cuando tú tienes un Dios, tú te mantienes humilde porque sabes que tienes a alguien por encima de ti. Eso a mí me dio sentido, le encontré lógica y decidí recurrir al único lugar que a lo menos yo conocía, entre muchas comillas. Porque yo aquí en Venezuela había crecido en un hogar o una familia católica, católica apostólica romana. Había estudiado en un colegio católico y me había criado con esta fe, la cual, aunque no la practicaba, simplemente era una costumbre religiosa. Yo dije, bueno, ¿qué Dios voy a buscar? Voy a buscar al Dios católico, al Dios cristiano, con esa, obviamente, poco entendimiento que tenía de las cosas. Yo veía que era lo mismo, no había muchas diferencias. Por lo cual, en esa búsqueda me topo con que todo ese tiempo que yo estaba viviendo en Chile, había una iglesia enfrente del edificio donde yo residía. Y no lo dudé. Vi iglesia, Jesucristo único Salvador. Yo sé quién es Jesús, o tengo una idea de quién es Jesús, pues voy a recurrir a Él. Llego por primera vez a la iglesia y con la excusa, porque me daba vergüenza decir que quería ir a la iglesia o que quería escuchar la palabra o que oraran por mí. No, me daba vergüenza. El ego de ese joven de 17 años era mayor. Entonces yo fui con la excusa de querer formar parte del grupo de alabanza, tocar la batería, algún instrumento, porque siempre crecí tocando instrumentos, sobre todo lo que es la percusión. Entonces llegué con esa excusa, el culto o la reunión ya había terminado, me recibieron con un abrazo, con un apretón de manos y me invitaron a ir a la próxima reunión, al próximo culto, y veríamos si se daba esa oportunidad en algún momento de poder tocar la batería. A mí me pareció totalmente justo y así fue. Comencé a ir cada jueves, cada domingo, y cada vez se iba más de mi mente la idea de tener que tocar la batería. Eso simplemente fue una excusa. Eso queda en el olvido y ya yo empiezo a ir porque noto que el simple hecho de congregarme en la iglesia, solo ese simple hecho, estaba cambiando algo en mi vida. Y no era por el mero hecho de ir, sino era la palabra que estaba escuchando, que estaba recibiendo, las oraciones que estaba recibiendo, estaban produciendo un cambio en mí. En esos mismos días, no tardé mucho, unos hermanos diáconos de la iglesia me llaman y me dicen que si yo había recibido al Señor Jesús en mi corazón. Yo les dije que jamás lo había hecho, que sí, yo creía en Él y tal, pero nunca había hecho esa oración de fe, que es muy importante porque es como un antes y un después, un inicio, hay una etapa nueva que comienza, que es cuando tú le oras a tu Padre Dios y lo recibes como tu Señor y Salvador, cumpliendo lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 8, 9 en adelante. Que si creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor y lo confesares con tu boca, serás salvo. Hice esa oración con esos hermanos que me guiaron y ahí comenzó mi vida en el Señor. Como te mencioné, esto fue en febrero, fueron pasando los meses. Déjame decirte que no automáticamente fui o ya no pecaba o ya no era tentado o algo por el estilo, sino que todo lo contrario, las cosas fueron empeorando, mejor dicho. Yo me sentía lleno, me sentía saciado, me sentía como nunca antes, pero las luchas, las tentaciones que estaba
padeciendo cada vez eran mayores. Pero era distinto. Era distinto. Así transcurrieron los meses y yo nunca dejé de congregarme. Porque yo entendía de que el problema no de mis luchas, de mis aflicciones, no era de la iglesia, no era del pastor, no era la culpa, ni siquiera de Dios, sino que era mi responsabilidad, mi culpa, quizás por las malas decisiones que había tomado o que estaba tomando, pero yo debía seguirme congregando y seguir escuchando la palabra. Y así pasó. Así pasaron los meses donde ya cumplo 18 años y comienza la peor etapa esa etapa donde las luchas son mayores, y era cuando se estaba acercando la hermosa fecha de mi bautismo en aguas. Solamente por la gracia del Señor no me aparté de Él y seguía congregándome. A pesar de estar viviendo una vida que no era conforme a la voluntad del Señor, seguía congregándome. Y así el 8 de diciembre del mismo año 2023, gracias al Señor Jesús, me bauticé en aguas. Verdaderamente pude nacer del agua y del Espíritu. Ahí fue un antes y un después completamente radical, donde a partir de ese momento y a través de los siguientes meses, porque Dios también obra a través del tiempo, fui creciendo, fui madurando, fui aprendiendo, fui venciendo las lujurias, las tentaciones, venciendo a la carne, fui venciendo al mundo y finalmente, solo por el poder y por la gracia de Dios, vencer a Satanás, el diablo, y todo lo que me sujetaba y a lo cual estaba viviendo una vida en esclavitud, al pecado, a la muerte. Después de mi bautismo en aguas, nací de nuevo y fui, gracias a Jesús, verdaderamente libre de todo lo que te estaba contando. Imagínate lo que había pasado con mi familia, mi casa, todo lo que había sufrido, todo eso había quedado atrás. Se da que en ese mismo tiempo me independizo y comienzo a vivir solo en un departamento, en el mismo edificio, en el mismo lugar, y me sigo congregando con mi iglesia. El 2024 fue un año hermoso, que sin duda alguna fue el año donde me desarrollé de una manera que solamente Dios podía permitirme. Porque fueron mis pasos iniciales, por así decirlo, que me llevaron a crecer, y sin duda alguna, si no hubiera pasado por lo que pasé en ese momento, no sería quien soy ahora. Que puedo seguir creciendo y cada vez crezco de gloria en gloria, voy de victoria en victoria. Ahora que bueno, no me quiero adelantar, pasa el 2024, 2025, no podía ser mejor. Conozco en enero de 2025 a la que iba a ser mi esposa, y el 2025 también fue un año hermoso, maravilloso, porque mi Dios me permitió conocerla, verla en persona, me dio la oportunidad de viajar varias veces, fue algo hermoso viajar solo, siempre de la mano de mi Señor, de mis pastores, los cuales los bendigo, seguramente pueden estar viendo esto, de mi iglesia, de mis hermanos, a los cuales amaba con todo mi ser, sirviendo al Señor, evangelizando, predicando en las calles, enseñando a través del podcast. Ya el podcast había comenzado, y así le pido, pero ya los dos lo sabíamos, ya el Señor nos los había mostrado a los dos, a mi en ese tiempo novia. Le pido matrimonio, ya sabíamos que nos íbamos a casar, y sé que lo resumí mucho, pero es el punto. Solo quiero que me conozcan lo que el Señor permita en estos minutos.
finalmente me caso con ella un 14 de marzo de este año 2026. Y así, en poco más de 3 años, ya hoy agosto de 2026, de manera muy breve traté de contarte lo que yo viví, cómo fue mi encuentro con Jesús. Traté de contarte cómo fue antes mi vida con Jesús. De verdad que tendríamos horas y horas contándote todo lo que quizás yo sufría, padecía. Yo te invito a que si tú tienes alguna pregunta, alguna duda, alguna lucha que estés teniendo, puedes dejarlo en la caja de comentarios. Puedes escribir y yo puedo responderte de alguna manera con más detalles. Ya mi vida en cómo fue mi encuentro con Jesús fue algo desafiante, porque el precio de seguir al Señor Jesucristo es morir, es negarse a sí mismo, tomar tu cruz, tu propia cruz, y seguir al Señor. Claramente en eso es los pasos iniciales, los bebés en lo que es la vida humana, es cuando más débiles son. Y es por eso que en los pasos iniciales me costaba, tenía muchas luchas, pero seguía creciendo. Como te digo, siempre unido a mi iglesia, mis pastores que me ayudaban, me apacentaban, me guiaban. Y se fue dando con el tiempo que ya pasé de gatear espiritualmente a caminar espiritualmente, y hasta ahora donde el Señor me ha tenido, que falta mucho. Mira, en 20 minutos te conté solamente algo de 3 años. Sé que seguramente tu historia es mucho más larga que la mía. Sé que seguramente aquí hay personas que tienen 5, 10, 20 años en el Señor y que tienen muchas más historias que contar. Pero ese ha sido mi muy corto y pequeño testimonio, porque hasta yo me sorprendo de todo lo que ha pasado en tan poco tiempo. Ya ahora resido en Maracaibo, Venezuela, junto a mi esposa Kimberly Rondón, la cual es la mujer de mi vida, la cual amo con todo mi ser, y juntos estamos sirviendo al Señor. Estamos sirviéndole también a través de la palabra. Si el Señor lo permite, se va a comenzar, y aprovecho doy el anuncio, un nuevo programa aquí en Palabra Fiel llamado Matrimonios Fieles, que va a ser junto a mi hermosa esposa. Ahí la van a ver más seguido. Ya le envié muchos saludos a todos ustedes. Y así, de manera rápida, que para detalles pueden venir a visitarme. Aquí los vamos a recibir con mucho cariño en nuestra casa. Son 800 personas aproximadamente los que siguen este programa, los que siguen la palabra de Dios. Así que los bendigo a cada uno de ustedes, donde sea que estén, en sus casas, en sus hogares, en su país, en su nación. Mi Señor los bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Y espero haberte contado. De verdad que a mí me encanta preguntar, me encanta conocer a otras personas, pero a veces contar mi historia no lo hago mucho. Y a través de esto solamente ha sido para darle las gracias al Señor por recordarme por lo que pasé, y para que tú veas por lo que pasé antes del Señor, durante mi cambio, mi transformación con el Señor, y ahora mi vida con el Señor Jesucristo, que es hermosa. Y todo lo que falta. Así que el Señor nuevamente los bendiga a cada uno de ustedes. Cualquier duda, pregunta, consulta, están las redes sociales abajo en la descripción de este video. Están los comentarios para que puedas comentar y preguntar si algo no quedó tan claro, si hay alguna duda. Con total libertad te voy a responder. Así que muchas bendiciones. Este ha sido el episodio especial número 100 de Palabra Fiel. Mi corto, porque ha sido muy poco tiempo, pero este ha sido mi testimonio. Muchas bendiciones y nos vemos en un próximo episodio de Palabra Fiel.